¿Qué propósitos tienes en Año Nuevo? Quiero hacer deportes. Quiero cuidar mi cuerpo y mi mente. Quiero comer saludable. Comienza el año con Denk Nutrition. Magnex Active Denk y Magnex Direct Denk. 2 dosis diferentes para músculos, huesos, corazón y sistema nervioso. Magnex Active y Magnex Direct para empezar el año bien. Desde los 880 kHz de Radio El Pensamiento, emisora piloto de la gran radiocadena de Oro, presentamos 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. Saludos amigos Radio Escuchas y bienvenidos a esta audición de 60 minutos. Gracias por estar en nuestra sintonía. Originamos este programa desde los estudios de Radio El Pensamiento en Altamira. También estamos en las plataformas sociales, estamos en YouTube en vivo, pero también queremos hoy hacerle una recomendación. Debido a un ataque de enemigos de la libertad de expresión, enemigos de trinchera de la noticia y de este programa, han bloqueado la plataforma de trinchera en Facebook, y el día de hoy no estamos transmitiendo precisamente en esta red social. Si estamos en YouTube, le rogamos que aquellos que nos ven en Facebook tomen la siguiente decisión. Por ahora estamos transmitiendo este programa en Facebook, pero desde una de las plataformas de trinchera de la noticia, se llama RTV 72, que es un canal de cable propiedad del grupo Trinchera que transmite para la zona central del país. RTV 72, que es la posición que utiliza en la grilla del canal de cable. Entonces RTV 72, ahí pueden entrar en Facebook para ver este programa. Igualmente nos encontramos ya transmitiendo desde el hashtag diálogos del mediodía todos juntos, con el objetivo de que hoy tengamos esa alternativa antes de recuperar la señal, porque seguramente nosotros vamos a recuperar esa señal dentro de poco. De nada les va a servir a los enemigos de la libertad de expresión pues el habernos tratado de sacar del aire por esta vía. Pero bueno, nos vamos así entonces a los primeros avances y titulares de la audición de hoy. 60 minutos. El gobierno de Estados Unidos ha confirmado un segundo caso de coronavirus en su país. Una mujer de 60 años que volvió de Wuhan el 13 de enero pasado y que vive en Chicago está infectada con el coronavirus chino, dijeron hoy autoridades de salud de los Estados Unidos, que informaron que se trata del segundo caso confirmado, pero que hay más de 50 bajo investigación. Hospitalizada con el objeto de evitar la propagación, está clínicamente estable, dijo Alison Arwady, jefa de salud pública de Chicago, en una conferencia de prensa. La directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Nancy Messonnier, informó que además de los 2 casos confirmados, hay 11 personas evaluadas en el país, o sea, en Estados Unidos, que han recibido un diagnóstico negativo y que otros 50 pacientes estaban siendo sometidos al análisis. Eso es lo último en cuanto al coronavirus. Esta mañana las autoridades de salud de Nicaragua ofrecieron una conferencia de prensa en la que hicieron recomendaciones a los ciudadanos para evitar cualquier contagio. Recordemos, no hay hoy forma de saber a la primera impresión cuál es el coronavirus. Es más, Nicaragua ni siquiera tiene en este momento metodología desde el punto de vista clínico, o desde el punto de vista técnico,
para detectar el caso del coronavirus. Se descartó ayer y se calificó de fake news la información de que en Costa Rica había 1 o 2 casos de coronavirus. Esto fue descartado por las autoridades. El Salvador también informó que no ha tenido casos sospechosos en las últimas 72 horas. Sin embargo, Centroamérica ha estado tomando una serie de medidas para evitar que eso ocurra. Hasta ahora, la entrada por el aeropuerto internacional, que es quizá el más propenso a recibir pasajeros que puedan traer la enfermedad consigo, porque se aloja y se desarrolla muy silenciosamente, con características como que si fuese un catarro, son los mismos síntomas. El gobierno solo tenía en el aeropuerto, la empresa portuaria nacional, a 2 médicos recibiendo de los pacientes información de una manera muy informal, es decir, muy rápida. Ahora pues está tomando medidas para que eso pueda ser mejorado, pero hasta ahora no se ha detectado, no hay ninguna información que lo vinculen a Nicaragua con esta enfermedad. De hecho, en Centroamérica no la hay. El ex canciller y analista político Francisco Aguirre Sacasa declaró a La Voz de América que la aparición de Nicaragua como el país más corrupto en América Latina junto a Venezuela es dañino para la imagen del país. En el último informe de Transparencia Internacional, del cual reportamos ayer en extenso, Nicaragua obtiene 22 puntos de un máximo de 100 a nivel mundial, lo cual lo establece como el peor de América Latina, después de Venezuela, que es el último lugar. El canciller Francisco Aguirre Sacasa recordó que en algunos años hasta 600 y 500 millones de dólares entraban anualmente a Nicaragua desde Venezuela, y la población en general tiene la impresión de que ese dinero no era para ayudar al pueblo, sino para beneficiar al gobierno de Daniel Ortega. Agregó que Nicaragua está aumentando el descontento social y las violaciones de los derechos humanos. Los servicios públicos y los procesos consultivos en la toma de decisiones son deficientes en el país, lo cual es parte de los factores que fueron analizados por Transparencia Internacional para ubicar a Nicaragua en este renglón tan penoso. El ex procurador Alberto Noboa dijo que aquí no hay control de nada en Nicaragua. La Contraloría no hace su papel, la Policía Económica no hace su papel en controlar la situación en Nicaragua. Todo eso ha desaparecido, aseguró. Para los sandinistas, esto es una noticia que no les preocupa. Luis Barbosa, que se ha convertido en el vocero oficioso del Frente Sandinista, dijo que no es cierto, que Nicaragua no es el más corrupto de América Latina. Pero debido a que hay organismos, dice que sabemos que están jugando un rol del lado de Estados Unidos, que es desacreditando a los gobiernos. Estas reacciones se han producido pues en un reportaje que vemos de La Voz de América sobre este tema. Un periodista de Masaya se convirtió en la nueva víctima de aquellos que andan pintando, asediando las casas de los opositores al gobierno. El día de hoy, el periodista de Masaya, Harvin López Campos, encontró al salir de su casa a las 5 de la mañana, cuando iba a caminar, que le habían pintado la palabra plomo y FCLN y amenazas en la parte frontal de su casa, que da a la calle. El periodista de Masaya, cronista deportivo desde hace más de una década, comentó lo siguiente: me levanté a hacer ejercicio a las 5 de la mañana y miré las pintas con la palabra plomo.
que tiene como mensaje atemorizar, pero yo pongo todo en las manos de Dios para que resguarde a mi familia y espero que esto no pase a más, dijo el cronista deportivo. Estamos viendo imágenes de cómo le pintaron la casa. El colega aseguró que su cobertura es solo de actividades deportivas, aunque no descarta que el acto intimidatorio esté relacionado con que fue corresponsal del canal Voz TV, o sea, el canal 14, que pertenece a la familia Pelas. Yo dejé esa corresponsalía en julio del 2018, porque yo sabía que la cobertura a temas políticos iba a ser más difícil y con riesgos, aseguró. En la ciudad de Masaya se reportan al menos 6 casas con pintas. El comunicador Marlon Powell, periodista, analista también, radial, denunció que simpatizantes sandinistas marcaron su casa con la palabra plomo. Así también hoy volvió a aparecer las palabras amenazantes en la casa de Karen Lacayo, la hermana de Edward Lacayo Rodríguez, el preso político conocido como la Loba Feroz. Karen Lacayo es la presidenta de la Asociación de Familiares de Presas y Presos Políticos. Es decir, la agresión en contra de la prensa independiente se ha acentuado en las últimas horas. Mientras eso ocurre, la vida del país tiende a encarecerse. Hermes Morales, quien es uno de los dirigentes del sector del PAN, de los panificadores, aseguró que el incremento que se ha dado drástico en los últimos, con el inicio de año más bien, en las últimas 2 semanas, como el incremento de la manteca vegetal, a la harina y la mantequilla, estará repercutiendo en el precio del pan. De hecho, dice, aquellos bollitos de pan que costaban un Córdoba van a desaparecer o ya desaparecieron. El pan va para arriba. Escuchemos sus declaraciones. A raíz de la reforma tributaria del año pasado y la reforma de la seguridad social, más un conato de iniciativas de nuevas reformas a la ley de impuestos, pues en esta semana se han disparado algunos precios, a saber, sobre todo lo que es grasas y aceites, que son indispensables para la elaboración del pan. Al extremo que pasó una caja de manteca de 430 a 580. Estamos hablando de un poco más o menos, o cercano a la mitad porcentualmente hablando, más de la mitad. Y también el aceite pasó de 580 el bidón a 810 el día de hoy. Si bien es cierto, no es la harina, pero le sumas a estos incrementos la tarifa energética que al menos ha venido subiendo, el costo del agua nos ha venido subiendo y la caretía de la vida, pues, con combustible, lubricante y el costo de la canasta básica, todo se ha incrementado, a efecto entonces que las industrias panaderas, manteniendo el pan de a peso, están muertas y no se han dado cuenta. Entonces ahorita estamos planeando una nueva reunión nacional porque el grito es el grito al cielo, definitivamente, pues todas estas cosas, más la crisis política que no cesa, tienen al empresariado del pan, y no solo al del pan, sino que a todo el empresariado en ascua, pues en ascua económica. Y si sacamos que hoy se reunió o se instauró la mesa del salario mínimo, eso implica que la intención del gobierno es también subir el salario para que va a quedar más o menos bien con los trabajadores que todavía laboran y no está guardando, digamos, la seguridad necesaria para que nosotros podamos defender el empleo. Entonces, todas las medidas que han hecho este gobierno desde el año pasado a la fecha han sido medidas antipueblo. El único que está sufriendo los embates y los resultados de todas esas medidas ha sido el pueblo consumidor, y me refiero pues a los 4,5 millones de permados que estamos, que incluso pues hasta la menudencia de pollo ya se incrementó de 7 córdobas a 12 córdobas. Ya, como dije temprano, ya el arrocito aguado con patitas de pollo ya es una cuestión de lujo. Antes era lo más normal. Un huevo vale 6 córdobas, un litro de aceite pasó de 38
45 y 50 córdobas ahorita, esta semana. Y es decir que cada día, bueno, con las presiones económicas que tenemos desde el punto de vista del precio de la canasta básica, con las presiones que tenemos los empresariados, con las presiones que tenemos con Disnorte, Disur, con las presiones que tenemos de las alcaldías, con todas las presiones habidas y por haber, este país no avanza, pues no vamos a avanzar los empresarios, sino que vamos a estar en un pacuerismo económico sobreviviendo nada más. Es decir, para que nos vean, pero no para que generar riqueza y en consecuencia no podemos generar empleo. Siempre hemos hecho dos intentos pues, de subir precios, pero el mercado te detiene. Entonces lo que nos ha tocado hacer es reducir pesa. No obstante, como en efecto vos decís, ya la pesa del pan de a peso es así pequeñita, o sea, ya no se puede, solo que los agarres de tuquito, y eso es imposible. Entonces la idea es, y francamente, es desaparecer el pan de a peso, incluso el pan de 2 pesos. Pensar ahora en una barra de 5 y el consumidor tiene que, en vez de pagar 2 pesos para que coma pan el chaval, tiene que pagar 5, pero es hacer algo sustancial, algo que te llene, pues pancito con frijoles resuelve el desayuno. Para Trinchera de la Noticia les informó. ¿Qué les parece? Ya ni siquiera el pan va a estar tan accesible después de que se convirtió, después que la tortilla empezó a costar 2 córdobas y ahora anden hasta en 3 córdobas. Mucha gente se refugió en el pan por sus múltiples bondades. Sin embargo, lo que dice Hermes Morales es que ahora el pan de a peso, ese que a veces resolví el cafecito de la mañana, ni siquiera eso va a ser accesible a la gente. Probablemente un pan cueste 2-3 córdobas, ese dedito. Pero lo más delicado que dice es que lo que es el pollo, ni siquiera las alitas van a servir, van a estar tan accesibles para la comida de la gente. Bueno, así está la situación en el país. Bueno, el Papa Francisco recibió hoy al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien ha sido una de las voces que más han denunciado la persecución religiosa en Nicaragua. Aunque la agenda que va a desarrollar el vicepresidente Pence en el día de hoy, o ya desarrolló con el Papa, no se ha dado a conocer, claramente ambos están revisando el estado de la libertad religiosa. El vicepresidente de la Fe, al padre Raúl Zamora, párroco de la Iglesia de la Divina Misericordia, quien se ha mencionado como el próximo, probablemente, un alto porcentaje de que sea el próximo obispo en Chontales. Acompañado de su esposa, el vicepresidente Pence intercambió palabras con la prensa antes de dirigirse a una estancia aparte en donde se reunió privadamente con el Papa Francisco. Le dijo textualmente: quiero extenderle saludos calurosos de parte del presidente Donald Trump, que quedó muy satisfecho por su visita en 2017. Al finalizar el encuentro tuvo lugar ante la prensa el tradicional intercambio de regalos. El Papa Francisco le entregó al vicepresidente Pence la medalla de San Martín y de su mensaje para la paz. Pence, que proviene de una familia católica, es uno de los principales defensores de la libertad religiosa en los Estados Unidos, le regaló al Papa una cruz y le agradeció la reunión, a la vez que le aseguraba que al recibirlo me ha hecho un héroe, le dijo Pence. Más adelante vamos a tener información. La imagen de la Virgen de Fátima llegó al país anoche en un vuelo procedente de Panamá. Los católicos están hoy de fiesta. Desde 1947 no había llegado a Nicaragua una imagen proveniente de Portugal de la Virgen de Fátima. Hay distintas celebraciones y el día de mañana, por la mañana, todos los obispos de la Conferencia Episcopal van a concelebrar una misa en la catedral e inaugurar y dar inicio a un nuevo jornada jubilar. El día de hoy se están haciendo diferentes celebraciones. Hay cientos de personas que ya comienzan a llegar hasta la catedral buscando cómo encomendarse a la Virgen de Fátima. A partir de mañana comenzará
una peregrinación a nivel nacional de la imagen, con lo que los católicos esperan que traiga bendiciones al país y ayude a resolver las crisis. Esto en medio también de que el Papa Francisco anunció hoy que que ya firmó los decretos de la Congregación de la Causa de los Santos, que reconocen a un nuevo santo, el martirio de 13 nuevos beatos, muchos de América Latina, 3 frailes capuchinos asesinados en España en 1936 durante la Guerra Civil Española, 3 sacerdotes y 7 laicos asesinados en Guatemala entre 1980 y 1991 durante la Guerra Civil en ese país. Se les reconoce como el martirio de los siervos de Dios. Bueno, tenemos, por supuesto, tenemos, lo que van a ver a continuación no es una película, no es la escena de una película, es la vida real. En Matamoros, en una zona de Matamoros, México, los miembros de una caravana, los cientos de miembros de una caravana, de la caravana de migrantes que salió recientemente de Centroamérica, se enfrentaron a la policía. La policía antimotines los agredió. Este video que estamos tomando del diario La Reforma de México muestra ese momento dramático en que la gente es agredida y salen golpeados, sangrando, luego que la policía mexicana prácticamente los aplastara a golpes en este momento. Veamos el video. Como les decíamos, no es la escena de una película, esto es verdadera, cruda y dolorosa realidad, la realidad de los migrantes de la caravana enfrentados a la policía antimotines de México. El muro de Andrés Manuel López Obrador está funcionando. Después de esto, pues, como dice el diario Reforma, este es el muro de México, le está funcionando a los Estados Unidos. La empresa Comtech y la empresa Duan, que son especialistas en seguridad cibernética para las empresas y para las casas, han presentado una nuevas formas y nuevos medios para mejorar la seguridad empresarial y personal. Veamos este reporte. Inteligencia artificial puede dar la población, los negocios, la oportunidad de poder identificar personas, ya sea en lista blanca, lista negra, personas que han robado, vamos a ponerlo así, o personas visitantes que no son bienvenidos, han hecho situaciones dentro de una institución, de una empresa. Así que pueden hacer tipo de análisis, vamos a decir, posibilidad. También tenemos reconocimiento de placa, poder identificar un vehículo o darle acceso al mismo dentro de un negocio a través de estacionamiento sin necesidad de tener un guarda frente a él. Igual la cuestión facial es eso, la parte de inteligencia de IDS, de poner perímetros, de conocer, identificar áreas donde no puede entrar una persona, eliminar armas falsas que son muy desgastantes. Tenemos parte de energía solar, cual es remoto,
comunicaciones también de 5 y 2.4 Hz de radiofrecuencia también. La parte térmica, que es otra solución que no la vamos, pero es un negocio más que hacia bordes hacia el gobierno, hacia fronteras, para ser específico, que te permite a ti controlar, ya sea con doble lente, visión nocturna y visual, tener el control de lo que está pasando. Entonces, si aunque esté oscuro, aunque haya humo, aunque no puedas ver, podrás ver eso. Igual tenemos radares capaces de poder identificar en la oscuridad y llevar a la persona, llevar seguimiento de esa persona. Primero, una de las ventajas es que todo nuestro sistema se integra en una sola plataforma. Control de acceso, estacionamiento, la parte del CTV, la parte de educación también, la parte de tabletas inteligentes, puedo decir. O sea, todo se basa en una sola plataforma, no tienes que tener todo separado para poder controlar, todo lo controlamos nosotros. Tenemos, última novedad es la parte de poder escanear debajo de un automóvil, un escáner capaz de escanear todo el automóvil con controles de placa y saber qué debajo de su automóvil que va, para temas de situaciones de, no sé, antiterroristas y todo lo demás que está pasando. ¿Cómo vendría, verdad, ayudar a la seguridad de Nicaragua, digamos, directamente con la empresa? Hacer más eficiente, primero, reducción de costos y minimizar ese tipo de situaciones, ¿no? Con las últimas tecnologías. Y diría que Nicaragua estaría a la vanguardia a pesar de lo que digan, ¿no? Muchos países de Centroamérica que todavía piensan en cuanto a la inversión. Sin hacer una inversión, pero al final cuando ves costo-beneficio, es pagadero a un corto tiempo. Reportaje sobre lo que dice Contech. Vamos a continuar con más avances y titulares aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Tenemos de que un terremoto de 6.7 estremece Turquía hace pocos momentos. El este de Turquía fue estremecida hoy viernes por un potente sismo de magnitud 6.5, informó el observatorio Cantili. El movimiento telúrico se produjo a las 20 horas 55 minutos, hora local, o sea, un poco antes de las 9 de la noche, hora de Turquía, a una profundidad de 5 kilómetros en la provincia oriental de Elazig, reporta el portal de noticias de la televisión rusa. Mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el terremoto fue de magnitud 6.7, localizándose su epicentro a 4 kilómetros al noreste de la localidad de Doganjol. El movimiento telúrico fue registrado por esta entidad a una profundidad de 10 kilómetros. Es la información que tenemos del terremoto en Turquía. También tendremos esta audición que nos dice sobre la economía en este año Mario Arana. Él es especialista en economía y también pues hace análisis de cómo ha estado este año el comportamiento y cómo ha decrecido la economía y cómo piensa decrecer en este presente año 2020. También tendremos en esta audición de 60 minutos con Javier Reyes Alba a Karen Lacayo, que también fue víctima de las pintas, según lo denunció. Ella es la hermana de la loba feroz, Edward Lacayo. Denuncia que anduvieron haciendo pintas en las casas de Villa Bosco Monje. Similar a la información que estábamos dando sobre el periodista de Masaya, que también fue víctima de pintas en su casa. También tendremos en esta audición a Marta Patricia Molina, que habla sobre la posición de Nicaragua que se anunció ayer en corrupción. Nosotros vamos a llevarle a ustedes a continuación parte de sus declaraciones sobre este tema. Para decir que Transparencia Internacional es un organismo no gubernamental que tiene vida desde el año 1993, no pertenece a ningún país, es financiada por la empresa privada y que yo sepa no ha tenido ningún tipo de acusación en relación a que algún gobierno influya en los resultados que publican ellos de manera anual. Entonces Transparencia Internacional tiene uno de sus acápites es el estudio que hace del índice de percepción de la corrupción, y en este año, que fue publicado este 23 de enero, arrojó resultados meramente sorprendentes. Yo ya me los esperaba,
en relación a la situación y el nivel de corrupción que está presente en Nicaragua. Entonces, Nicaragua obtuvo un puntaje de 22. Y yo ya les voy a explicar que el puntaje que hace Transparencia Internacional es de 0 a 100, en donde los países que se acercan más a 0 son los más corruptos y los que se alejan y se acercan más al 100 son aquellos países que carecen del nivel de corrupción. Y en esta ocasión Nicaragua ya está situada tal vez en un -7 en referencia a años anteriores, o sea, ha venido decayendo en la puntuación. Nicaragua se ha acercado más al 0. Antes estábamos en los años anteriores, qué sé yo, 2015, 16, 17, en calificaciones 26, 27, 28, y ahora hubo una descendencia trágica y lamentable. Por parte de las declaraciones de Marta Patricia Molina sobre la posición de Nicaragua, la posición de Nicaragua en corrupción, dado a conocer el día de ayer. También tendremos en esta audición a Marvin García de Codeni sobre la matrícula escolar. ¿Qué piensan ellos como organismos especializados en atender a niños y adolescentes? Sobre la matrícula que, de acuerdo al dato oficial, anda por más del 80%, dice. Bueno, la retención también dice que anda más del 80% y se espera que la matrícula siempre incremente en comparación con el año pasado, dice Marvin García. También tendremos a Pablo Cuevas. Pablo Cuevas de la CPDH, le pedimos como abogado nos dijera cuáles son los artículos de la ley que se violentan cuando es golpeado un ciudadano, ya no se diga cuando es golpeado un periodista. Vamos a escuchar a continuación lo que él nos dice. El artículo 30 de la Constitución refiere que los nicaragüenses tienen derecho a expresarse libremente su pensamiento en público o en privado, individualmente o colectivo, en forma oral, escrita o por cualquier otro medio. Y te dice el 27, siempre de la Constitución, todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. Nosotros vemos constantemente cómo los medios oficialistas pareciera que son periodistas de primera categoría para las autoridades, entonces por lo tanto hay una acción discriminatoria por parte de las autoridades. Ayer vimos cómo periodistas fueron impedidos de dar cobertura a una situación tan importante para la sociedad nicaragüense como es la discusión del salario mínimo. Las autoridades del Ministerio de Trabajo solo dejaron ingresar a los periodistas oficialistas. Entonces por eso te digo que hay una situación discriminatoria y es evidente que se está vulnerando el artículo 30 y el 27 de la Constitución. El 66 de este mismo cuerpo normativo dice que el derecho a informar con responsabilidad es una responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios establecidos en la Constitución. Y va más allá. Este derecho no puede estar sujeto a censura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ayer vimos a un periodista tratando de dar cobertura a una noticia. Entonces, ¿cómo fue impedido? ¿Cómo fue agredido? Eso es una manera de censurar a los comunicadores. El hecho de que ayer medios que no son oficialistas intentaron obtener información en el Ministerio de Trabajo y fueron impedidos de ingresar es una manera de censurar a los comunicadores y por lo tanto a los ciudadanos. Entonces es evidente que se está vulnerando el artículo 67 de la Constitución Política. También el 68, siempre el mismo cuerpo o de la Carta Magna habla que los medios de comunicación dentro de su función social deberán contribuir al desarrollo de la nación. Bueno, más adelante tendremos el desarrollo de las declaraciones del doctor Pablo Cuevas de la CPDH. También tendremos a continuación parte de lo que dijo Marvin García de Codeni sobre la matrícula escolar, que por supuesto estaremos desarrollando en 60 minutos con Javier Reyes Alba. Escuchemos parte de estas declaraciones de Marvin García de Codeni. Algunos análisis sobre inversión municipal en los últimos 3 años y ha sido caídas drásticas de hasta un 50-60% de la inversión municipal, particularmente el tema de la infraestructura. Si ya llegamos a analizar lo que está pasando con la familia, la crisis, el desempleo, el tema de la migración forzada,
posiblemente también va a afectar a estos niños, niñas y adolescentes porque las familias se encuentran con limitaciones económicas para atender sus necesidades básicas, como alimentación, como vestuario, el incremento de la energía, etcétera, etcétera, y eso va a tener sus repercusiones en garantizar los útiles escolares, en garantizar los uniformes y por supuesto el calzado. Entonces, ¿cuál es nuestra lectura? Que aunque se mantengan, como dice el gobierno, sus niveles de acceso en términos de matrícula, no necesariamente pues esto va a tener un efecto positivo con relación a la familia. Muy probablemente los chavalos también en algún momento van a tener que sufrir las consecuencias de lo que está viviendo Nicaragua en términos de crisis política y crisis económica. ¿Cómo está el proceso entonces de matrícula con 2018, 2019? Las tendencias que nosotros hemos identificado es que siempre son crecientes, es decir, hay un aumento acumulado entre el 2015 y 2018 de un 3%. Hemos también identificado tendencias crecientes en educación secundaria, que eso es, en términos de acceso, pues es un logro. El detalle está en que el hecho que accedan los niños a la escuela no significa que reciban educación de calidad, que hay otros elementos, pero sí en términos de cobertura pues se han visto. Esperemos que esos niveles se mantengan para este año, pero como les digo, la situación es más compleja. Hemos hecho algunas investigaciones a nivel de comunidades rurales y los que más se afectan son los adolescentes. Es decir, la crisis económica está afectando a las familias en el campo y por tanto los chavalos que van a esas escuelas base y que estudian bajo la modalidad por encuentros o sabatinos, te dicen que tienen limitaciones para poder llegar a los centros, porque recuerden que tienen que pagar transporte, tienen que garantizar alimentación y eso lo están viviendo más los chavalos de las zonas rurales. ¿Cómo se ha mantenido la retención? Las estadísticas del gobierno, pues ellos mencionan que hay una retención por encima del 89% para educación primaria. ¿Qué dice? Y pues, ¿qué te puedo decir? Puedo tomar las cifras oficiales, pero la realidad que ves en la calle, la realidad que ves en el campo, sobre cuáles son esos niveles de permanencia en la escuela, son otros. De las declaraciones de Marvin García de Coden, y nosotros tendremos estas y otras noticias aquí en 60 minutos con Javier Reyes Alba desde Radio El Pensamiento en los 880 AM. Lógicamente estamos agradeciendo a todos los que nos han sintonizado en directo y los que nos vayan a sintonizar a través de las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, y por el canal 72 que transmite para Guaco y Chontales. 60 minutos con Javier Reyes, noticias, comentarios, un momento con usted y el mundo. Cadena de Oro. ¿Qué propósitos tienes en Año Nuevo? Quiero hacer deportes. Quiero cuidar mi cuerpo y mi mente. Quiero comer saludable. Comienza el año con Denk Nutrition. Magnes Active Denk y Magnes Direct Denk. 2 dosis diferentes para músculos, huesos, corazón y sistema nervioso. Magnex Active y Magnex Direct para empezar el año bien.